¿Te imaginas retroceder en el tiempo y vivir un día en la Edad Media? Lo ves en series, castillos, armaduras, música de laúd y cenas a la luz de las velas. Parece sacado de un cuento. Pero déjame romperte el hechizo, si tú, ciudadano moderno, con internet, antibióticos y papel higiénico, intentaras vivir un solo día en el año 1250, estarías en serios problemas. Hoy te invito a un viaje al pasado, pero sin filtros. Vamos a desmenuzar por qué no sobrevivirías 24 horas en la Edad Media, y no por una guerra ni una plaga, sino por el simple hecho de intentar vivir como vivían ellos. Empecemos hablando de la higiene medieval. La cual era como estar en un mundo cubierto de mugre. La Edad Media olía mal. Muy mal. Imagina una ciudad sin cañerías, sin baños públicos, sin recolección de basura. Los desechos humanos se arrojaban a la calle. Sí, heces y orina tiradas por la ventana. Se mezclaban con restos de comida, animales muertos, vómito y sangre de mataderos. No existía el concepto de lavarse las manos. El jabón era raro, caro y solo para la nobleza. Bañarse era un lujo y, para muchos, una amenaza. Creían que el agua abría los poros y permitía la entrada de enfermedades. Tu cuerpo moderno, acostumbrado al gel antibacterial, no resistiría. En cuestión de horas, estarías cubierto de piojos, mordido por pulgas y probablemente empezando a desarrollar una infección cutánea. 2. El agua, enemiga y fuente de muerte. Olvídate de abrir el grifo. No existía. El agua se sacaba de pozos o ríos cercanos, y casi siempre estaba contaminada. Aguas estancadas, llenas de bacterias y heces, eran la fuente principal para cocinar, lavar y beber. Los brotes de cólera, disentería y fiebre tifoidea eran constantes. Y no había solución. Si te daba diarrea, podías deshidratarte y morir en un par de días. Si eras un turista del siglo XXI, un simple trago de agua medieval podría ser tu sentencia. 3. Comida, escasa, peligrosa y monótona. No existía refrigeración. No existía control sanitario. La comida era lo que hubiese ese día. Si eras pobre, y el 90% de la población lo era, comías pan de centeno duro, sopa de nabos y, con suerte, un trozo de queso rancio. La carne era rara. Cuando había, era de animales enfermos, mal cocida o infestada de parásitos. El trigo podía contener un hongo llamado cornezuelo, que provocaba convulsiones, alucinaciones y muerte. Los envenenamientos por comida eran tan comunes que en muchos pueblos se bendecía el pan antes de comer, rogando que no estuviera contaminado. ¿Y tú, qué devuelves un plato si tiene una mosca? No durarías ni una semana. 4. Medicina medieval, una receta para el desastre. ¿Un dolor de cabeza? ¿Te hacían sangrías, una infección? ¿Te aplicaban estiércol de vaca con hierbas, fiebre? Te metían sanguijuelas. Los médicos no sabían de bacterias. Creían en el desequilibrio de los 4 humores, punto. Las operaciones eran brutales. Sin anestesia, sin higiene. Te amputaban con sierras de carpintero, te abrían el cráneo si tenías una migraña crónica, o te recetaban mercurio. ¿Y si eras mujer? Peor. Muchas veces, tus dolencias eran atribuidas a la histeria o a posesiones demoníacas. Podías terminar exorcizada o quemada como bruja por saber demasiado. 5. Peste negra y otras plagas. En 1347, la peste bubónica arrasó Europa. Murieron más de 25 millones de personas, casi la mitad del continente. Y lo peor, nadie sabía por qué. Culpaban a los astros, a los judíos, a los gatos, a las brujas, a cualquiera menos a las ratas y pulgas infectadas. El solo hecho de caminar por un pueblo con peste te convertía en cadáver ambulante. Y como no había antibióticos, ni siquiera el más leve contacto era seguro. ¿Y tú?
Sin vacunas medievales, sin inmunidad adquirida, sin saber cómo evitarlo, durarías días. Con suerte. 6. Violencia, tortura y justicia medieval. La justicia era un espectáculo. Si cometías un crimen menor, te metían en un cepo en la plaza para que todos te escupieran. Si robabas, te cortaban la mano. Y si desafiabas al clero, te quemaban vivo. Había ejecuciones públicas, tortura institucionalizada y castigos tan crueles que hoy serían ilegales incluso en zonas de guerra. En muchos pueblos, la ley era lo que decía el señor feudal. No había apelación, ni abogados, ni derechos humanos. Tú, con tu mentalidad moderna de libertad, igualdad y justicia, probablemente no sobrevivirías ni un juicio. 7. Trabajo, esclavitud legalizada. El 90% de la gente era campesina. Vivía en chozas de barro, dormía en el suelo con los animales, y trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Los días libres eran raros. Las enfermedades laborales, constantes. No existía la jubilación, trabajabas hasta que caías muerto. Eras siervo del señor feudal, quien podía exigir impuestos, servicios, incluso tomar a tus hijos como escuderos o soldados. No eras dueño de tu vida. ¿Te imaginas que tu jefe moderno pudiera legalmente exigirte trabajar 16 horas bajo lluvia, sin salario, solo por permitirte usar una tierra que ni siquiera es tuya? Bienvenido a la Edad Media. 8. Ignorancia y control ideológico. La gran mayoría no sabía leer ni escribir. La información estaba monopolizada por la Iglesia. Todo lo que sabías venía del cura del pueblo. Decir que la tierra giraba alrededor del sol podía hacerte terminar en la hoguera. No podías cuestionar, no podías investigar, y si eras curioso, eras peligroso. La ciencia estaba reprimida. La astrología, la alquimia y la superstición eran tu única guía para entender el mundo. La Edad Media fue una jaula mental. Hoy vivimos en la era de la información. Allá, vivirías en la era de la obediencia ciega. 9. Vida cotidiana, hambre, frío y muerte. El 50% de los niños moría antes de los 5 años. El parto era una causa común de muerte. La esperanza de vida era de 30 a 40 años, y solo si tenías suerte. No había entretenimiento. No había movilidad social. Si nacías pobre, morías pobre. Tu mayor emoción del mes podía ser ver una ejecución pública o una tormenta. El frío mataba. El calor también. Vivías rodeado de enfermedad, ignorancia, opresión y miseria. Y lo peor, creías que era normal. Porque no conocías otra cosa. Entonces, ¿sobrevivirías 24 horas en la Edad Media? Lo dudo. Y no por las espadas, ni las guerras. Sino por la comida, el agua, la medicina, la violencia, la suciedad, la ignorancia. Y la falta total de derechos. Idealizamos el pasado porque lo vemos con ojos románticos. Pero si te tocara vivirlo con tu cuerpo moderno, tus expectativas, tus costumbres, sería una pesadilla. Así que la próxima vez que se te vaya el wifi, recuerda, podrías estar sin luz, sin baño, sin comida y con peste negra. Vivimos en la era más segura, higiénica, libre y saludable de toda la historia humana, y eso, aunque suene simple, es un milagro. ¿Te atreverías a vivir un solo día en la Edad Media? ¿Qué crees que sería lo peor? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje sin filtros al pasado, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima aventura histórica. Nos vemos.